vamos a continuar con nuestro simposio de preeclampsia y permítanme en esta oportunidad, para el tema de prevención de preeclampsia, presentar al doctor Jack Blumir de Estados Unidos. El doctor Jack Blumir es profesor principal de obstetricia y ginecología en salud poblacional del Thomas Jefferson University en Filadelfia. Es profesor emérito en obstetricia y ginecología de la Universidad de Pensilvania, especialista en medicina materno fetal y evaluador del American Board de Obstetricia y Ginecología, y se ha desempeñado como coordinador entre FLASOG y ECO. Es fundador del Puente de Salud, organización que presta servicios a poblaciones migrantes de Latinoamérica, y es doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor honorario de la Universidad Peruana en Heredia. Además, es un amigo muy especial que siempre ha colaborado con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Dejo con ustedes al doctor Jack Blumir para que desarrolle el tema de prevención de preeclampsia. Nuevamente para mí es un gran placer poderme dirigir a ustedes, lamentándome nuevamente que lo hacemos en forma virtual en lugar de presencial. Yo quisiera felicitar y agradecer al comité organizador de este congreso, en primer lugar a su presidente, el doctor Antonio Ciudad, al secretario general, doctor Enrique Guevara, y al encargado del comité científico, mi gran amigo el doctor Antonio Levano Castro. Y también agradecerles que me han puesto a un distinguido panel de panelistas con los doctores Enrique Gil y el gran amigo y el que considero quizás el investigador por excelencia de problemas de hipertensión en el embarazo en Latinoamérica, el doctor Paulino Vigil de Gracia. Se me ha asignado el tema de prevención de preeclampsia y espero que al final tengamos la oportunidad, si es posible, de contestar algunas preguntas. Y como siempre, empezamos con una declaración que no tengo ningún conflicto comercial que declarar, y mi tradición, cada vez que me dirijo a una audiencia peruana, recuerdo a mi padre, maestro de la obstetricia y ginecología en Latinoamérica y fundador del residentado de la especialidad en el Perú. Esta es la última foto en el lado izquierdo de mi padre visitando el San Bartolomé con muchos ustedes conocidos. Y en la mano derecha una fotografía en que el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología nos honró por el trabajo que hacemos por poblaciones vulnerables, y justamente en esta fotografía de hace unos 4 años se encuentran a 3 presidentes de la sociedad, como los doctores Santiago Cabrera, el doctor Pedro Sagona y el presidente actual, el doctor Antonio Silva. Y esos son los objetivos que vamos a tratar de discutir. Primero, los criterios para la prevención de preeclampsia, ya sea basado en factores de riesgo clínico versus un tamizaje universal con modelos multivariables en el primer trimestre. Vamos a discutir la utilidad de la aspirina, cuándo, cuánto y a quién darla. Y finalmente discutir diferentes intervenciones para prevenir la preeclampsia, ya sea a través del ejercicio, dieta, fármacos o inducción del trabajo del parto. Y esos son 2 casos de la vida rutinaria de un obstetra. El primero, una mujer de 22 años, primilesta sin factores de riesgo. ¿Existe alguna intervención para disminuir el riesgo de preeclampsia en el embarazo actual en esta primilesta? Piensen qué harían ustedes si ven a esta paciente en su práctica privada o en un hospital público. El segundo caso, una mujer de 38 años de edad, esta 2, con un historial de preeclampsia a la semana 36. Y la pregunta es, ¿cómo disminuye el riesgo de preeclampsia en el embarazo actual? En lo que se refiere a la predicción de preeclampsia, hay 2 formas.
una basada en factores clínicos de riesgo, usado por la mayoría de guías clínicas en todos los países, que más o menos tienen un 40% de predicción. En los Estados Unidos, esta es la forma que le endorsa tanto el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. La otra forma de predicción es usando modelos con diferentes multivariables, incluyendo criterios clínicos, ecográficos, ya sea Doppler de la uteruterina, y pruebas de laboratorio que miden función uteroplacentaria, especialmente los factores angiogénicos, como el factor de crecimiento placentario o el SFLIT. Estos modelos de predicción tienen una predicción muy alta de preeclampsia, pero solamente, o sobre todo, preeclampsia pretérmino. Y es el modelo que la Field of Medicine Foundation, el King's College de Inglaterra, está empujando por todo el mundo. Y aquellos peruanos que han estado expuestos en London, este grupo, traen estos conceptos, ya sea al Perú o al resto de Latinoamérica. Yo quisiera hacerle presente de una gran revisión reciente en el New England Journal de preeclampsia por el grupo de Londres, el grupo de Laura McGee con Kipros Nicolaides y Peter von Delsen. Esta revisión es muy completa, se la recomiendo a todos los que trabajamos en este campo. Y esta es una diapositiva que me gustó mucho de ese artículo, en el que se demuestra en un gráfico 4 intervenciones que ayudan en la predicción de la preeclampsia. La primera, en marrón y la superior, que va a través de todo el embarazo, es un ejercicio moderado, las mujeres de por lo menos 140 minutos a la semana, y el que resulta más o menos en un 40% de reducción de preeclampsia. Es una intervención fácil y barata, si es que motivamos a los pacientes. La segunda, muy usada por el grupo inglés, es hacer en el primer trimestre un tamizaje de alto riesgo para preeclampsia, basado en los diferentes variables que ya les mencioné, y de ser el riesgo alto, iniciar aspirina, ojo, en una dosis de más de 100 miligramos, generalmente 152, antes de la semana 16. Y esta intervención reduce la preeclampsia pretérmino en un 60%. La tercera intervención es determinar si la paciente tiene una buena nutrición, en la que ingesta calcio. Si no este es el caso, iniciar una suplementación de calcio diario de más de 500 miligramos por día. Y en esas mujeres que tienen deficiencia de calcio en su nutrición, esta intervención puede reducir la preeclampsia en 50%. Y finalmente, en aquellas mujeres sin riesgo, considerar una inducción a la semana 39, en el que con esta intervención se reduce la preeclampsia por un 35%. Vayamos a discutir en primer lugar lo que hace el Colegio Americano, los obstetras y ginecólogos, y esta es la última recomendación del diciembre de 2021. De acuerdo al LACOG y la Sociedad de Medicina Fetal, se le debe dar una pequeña dosis de aspirina, ojo, con solamente 81 miligramos después de la semana 12, en aquellas mujeres que tienen alto riesgo de preeclampsia. Si es que tienen alguno de estos factores, ya sea un historial de preeclampsia, una gestación múltiple, si hay presencia de hipertensión crónica, presencia de diabetes, ya sea tipo 1 o 2, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, sobre todo un lupus, o una combinación de varios factores moderados de riesgo. Entonces, si la mujer tiene uno de estos riesgos, el LACOG recomienda empezar una dosis
de aspirina de 81 miligramos en la semana 12 de gestación. En aquellas mujeres que no tienen ninguno de los factores de riesgo que ya hemos discutido, si existe la combinación de más de uno de estos riesgos moderados, se debe considerar la aspirina. Por ejemplo, si es una mujer melífera, si es una mujer obesa, con un índice de masa corporal de más de 30, si es que hay una historia familiar de preeclampsia, si es de raza negra, si es una mujer de bajo nivel económico, si es una mujer de más de 35 años, si es que hay una historia personal de tener un bebé pequeño para edad gestacional, o si la gestación es una gestación de resultado de fertilización in vitro. Entonces, si es que hay más de uno de estos factores de riesgo, se debería considerar dar una aspirina de 81 miligramos diarios después de la semana 12. Y preferiblemente, la aspirina se debe dar antes de la semana 16 de gestación. Eso es a lo que se refiere a lo que se hace en Estados Unidos, el modelo de predicción basado en riesgos clínicos. Como ven, no se habla nada de pruebas de laboratorio o Doppler de las uterinas en primer trimestre. La intervención está solamente basada en tomar una buena historia clínica. Ya les dije que se debe considerar revisar el último artículo de la revista de Nueva Inglaterra. El segundo serie de artículos que deberían revisar es lo que publicó Roberto Romero en el American Journal of Obstetrics and Gynecology este pasado febrero, en el que tiene varias revisiones de expertos, y una de ellas es nuevamente del grupo de Nicolaides, Joanna Punt y Daniel Rodney, en lo que se refiere a prevención. Y fíjense en esta diapositiva. Esta es un historial de cuando se empezó a utilizar la aspirina, que fue sintetizada más o menos en 1850. Y la primera vez que se usó en morado, acá lo ven, en 1978, en una mujer, aspirina para tratar de prevenir preeclampsia recurrente, con la idea que la aspirina inhibe función plaquetaria y podría ser de beneficio. Y desde ese entonces, del 68, han habido varios estudios. En Estados Unidos, en 1994, el Collaborative, el CLASP, Low Dose Aspirin Study in Pregnancy, en que se usó 60 miligramos diarios, o con 60, desafortunadamente no demostró ningún beneficio en reducir la preeclampsia. Pero en el 2007, el Paris Meta-Analysis demostró un efecto modesto en reducción de preeclampsia usando aspirina. Y finalmente, en el 2017, el importante estudio publicado en la revista de Nueva Inglaterra, el New England Journal, el ASPRE, aspirina para prevención de preeclampsia basado en la evidencia, en el que se demostró, como habíamos dicho anteriormente, una reducción de un 60% en preeclampsia pertérmica en aquellas mujeres de alto riesgo demostrados por este modelo de multivariables que incluían factores ecográficos como la medición de la arteria uterina, los factores angiogénicos y algunos criterios clínicos. Y como ven acá en el estudio de Rodney, que es el primer autor del 2017, en el que se comparó aspirina, ojo, acá eran 150 miligramos, no 81, versus placebo, hay una reducción enorme, como ven, un 62% en preeclampsia antes de la semana 37.
Entonces, en lo que se refiere a aspirina, ya en el Cochrane Review de Dooley en el 2019, de más de 60 estudios con 36,000 mujeres con mayor riesgo de tener preeclampsia basado en factores de riesgos clínicos, se demuestra que el uso de la aspirina reduce el riesgo de preeclampsia en una dosis dependiente, además de bajar las tasas de complicaciones maternas graves, parto prematuro o muerte perinatal. ¿Qué hay del calcio? En un metaanálisis de 30 estudios con más de 20,000 mujeres, el calcio redujo el riesgo de preeclampsia casi en un 50%, tanto a término como el término. No hubo diferencias si se usaba dosis altas, más de 1 gramo de calcio diario, o dosis bajas, solo 500 miligramos diarios. Sin embargo, y lo habíamos mencionado anteriormente, el calcio fue solo efectivo en mujeres con poca ingestión de calcio diario, o sea que tienen una deficiencia en nutrición. Y este metaanálisis está en publicación en el British Journal of Obstetrics and Gynecology. ¿Qué hay del ejercicio? Como ya lo había demostrado la revisión de Koenig, para todas las mujeres como estrategia de prevención de preeclampsia. Una revisión sistemática de 15 estudios aleatorios con más de 3,000 mujeres demostró una reducción del riesgo de un 40% sin ningún efecto fetal adverso. Pero para alcanzar este beneficio, la gestante tiene que hacer por lo menos 140 minutos por semana de ejercicios de intensidad moderada, suficiente para elevar la frecuencia cardíaca que le permite al paciente hablar, pero como dicen ellos, no cantar. Y para terminar, ¿qué hay de las últimas intervenciones? Por ejemplo, la pravastatina. En la última revisión de Smith del 2022, 2 estudios muy pequeños, uno con solo 20 pacientes para ver si era factible y seguro usar este fármaco, demostró una pequeña reducción en preeclampsia. Un estudio mucho más grande en Inglaterra con 56 pacientes no demostró beneficio alguno, o sea que todavía no sabemos si es que se debe usar este fármaco. Lo mismo en lo que se refiere al ácido fólico, la heparina y la metformina. No hay evidencia que usando alguna de estas intervenciones farmacológicas hay una reducción en la tasa de preeclampsia. Y finalmente acá tienen una lista de todos los estudios randomizados que se están realizando hoy en día, desde prevención con pravastatina, con metformina, con digoxina, con antitrombina 3 recombinante, y ojalá que en un futuro cercano podamos tener más datos para poder compartir con ustedes y poder intervenir y mejorar la situación de nuestros pacientes. Y finalmente la inducción a las 39 semanas, ese es el estudio ARRIVE, en el que más de 6,000 mujeres nulíferas de bajo riesgo fueron aleatorizadas en inducción del parto de la semana 39 comparado con manejo expectante. Aquellas mujeres que fueron inducidas tuvieron una reducción de más de un 30% en la tasa de preeclampsia. Entonces, nuestros casos originales, el de la primigesta de 22 años sin factores de riesgo, habría que determinar si esta mujer tiene algún otro factor de riesgo, o el modelo de los ingleses, si es que la ven en el primer trimestre, usar los factores angiogénicos y demográficos. El segundo caso, por lo menos en Estados Unidos, ni hablar, que esta mujer tiene riesgo de recurrencia basado en su historial y se recomendaría una aspirina diaria de 81 miligramos empezando en la semana 12 de gestación. Conclusiones. Todavía no les puedo decir en Perú cuál debería ser el mejor medio para predecir el riesgo de preeclampsia, solamente basado en factores clínicos de riesgo versus un modelo multivariable. A mi parecer, y basado en la experiencia de Estados Unidos, yo iría simplemente con factores de riesgos clínicos. Segundo, en aquellas mujeres con factores clínicos de riesgo, usar por lo menos 81 miligramos de aspirina diaria. Calcio, solo aquellos con mujeres de deficiencia en nutrición de calcio,
El ejercicio moderado creo que es una buena intervención que se le puede ofrecer a todas las mujeres desde el comienzo del embarazo y considerar una inducción a la semana 39 de gestación para las trimestres. Aquí termino mi ponencia. Este es mi correo electrónico, si es que habría alguna pregunta, y para demostrarles que nosotros seguimos trabajando con nuestros colegas, estudiantes y residentes en Perú, y esto es una foto de las veces que yo voy y visito el Hospital San Bartolomé en la mano izquierda pre-pandemia y la mano derecha durante la pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Jack Ludwig, por una excelente presentación, una excelente revisión sobre aquellos casos en los cuales podríamos tratar de hacer alguna intervención para prevenir la preeclampsia. Es algo que en realidad necesitamos mucho en nuestro país y seguramente que todos los colegas lo van a tomar muy en cuenta, sobre todo las últimas investigaciones que usted ha presentado. Realmente muchas gracias, doctor Jack Ludwig.